Soy Fernando Acosta, articulador del grupo de trabajo de biodigestores a gran escala. El día de hoy vamos a tener una conferencia a cargo de Jean-François Bradford, que tiene el título de Curso Básico de Seguridad en Diseño de una Planta de Biogás, parte 1. En esta conferencia se abordarán algunas herramientas tales como metodología y equipamientos para diseñar plantas industriales seguras frente a riesgos asociados con la producción y el manejo del biogás. Y dentro de los puntos que se tocarán están el análisis de la seguridad, una matriz de HACCP, el equipamiento de seguridad de las instalaciones de biogás, zonas de riesgo y clasificación ATEX. Pero antes de ello se abordará rápidamente los peligros que deben ser conocidos, considerados y evaluados para incluir en la ingeniería y en los planos y un diseño seguro dentro de una planta de biogás. Paso a la palabra a Gloria Pedraza, quien hará la presentación de Jean-François. Buenos días a todos. Yo soy Gloria Jimena Pedraza. Formo parte de yo soy coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de Red Biolac y apoyo los grupos en general y en específico apoyo a Fernando en este grupo. Voy a presentarles a Jean-François Bradford. Él es ingeniero de procesos industriales con opción de tratamiento de aguas del Instituto de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia, INSA. Es procesista, tiene conocimientos adicionales en ingeniería civil, mecánica, instrumentación, automatización de plantas. Ha diseñado proyectos y redes de biogás desde 1999, donde fluyen desde 25 hasta 7.000 metros cúbicos de biogás. Gracias a su experiencia en el manejo del hidrógeno, pues también ha diseñado redes de gas natural. También conoce bastante de conceptos de seguridad y de diseño en industrias. También le ha permitido sensibilizar e incluir la seguridad desde la etapa de ingeniería en distintos proyectos, biodigestores en plantas de tratamiento de aguas hervidas, captación de biogás en relleno sanitario o en tratamiento de riles, diseño y fabricación de equipos para biogás, entre otros. También ha generado y ejecutado cursos de capacitación para futuros especialistas en instalaciones de biogás de Chile. Esto en conjunto con un proyecto del PNUD. Ha desarrollado allí mismo módulos que han incluido seguridad, elaboración de matrices, planos, y ha ejecutado talleres para el equipamiento eléctrico que se utilizan en zonas con riesgo de explosión. También debido a la poca herramienta que existe, pues también se ha especializado en la formación de personas para permitir que conozcan riesgos existentes y las herramientas que existen a disposición. Los dejo entonces con Jean-François Bradford, que es consultor en su propia empresa, SD Consultores EIR. Te dejo entonces la palabra a Jean-François. Muchas gracias, Gloria. Muy buenos días a todos. Gracias por estar presente a este segundo curso. Algunos se preguntarán que nuevamente es una parte 1, porque el curso precedente fue también parte 1 y no hay ningún error. Lo que pasa es que el curso precedente fue la parte 1 de un curso básico de diseño, y lo que vamos a tener actualmente es también la parte 1 de un curso de seguridad. ¿Por qué parte 1? Bueno, porque hay una parte 2, evidentemente, pero la parte 2 está más bien asociada a la operación de las plantas, y era un curso presentado por un prevencionista de riesgo. Entonces no se presentará en la actualidad, solamente nos quedaremos con la seguridad en el diseño de una red de biogás. Red de biogás también, eso incluye el biodigestor anaeróbico. ¿Por qué la seguridad? No es evidente para nadie imaginarse que del agua, del purín, de la basura, que son elementos inocuos. Del agua yo me podría ahogar,
pero ¿cómo voy a pensar que del agua puede salir un peligro de explosión, de incendio o algo tóxico? O sea, no es fácil imaginarse eso. No es evidente. Si usted camina al lado del vacío, le va a ser evidente que hay peligro. Pero para uno que no está acostumbrado al biogás, no puede pensar que en el fondo de un estanque puede existir algún riesgo o que al abrir una tapa y que contiene una mezcla explosiva y al generar una chispa, bueno, podría volar por los aires. No es algo evidente. Y yo lo he observado en terreno cuando veo operadores haciendo gestos que en el 99,99% no hay riesgo, pero basta con una pequeña probabilidad y justo fue ese día que se genera el problema. Entonces, como no es evidente, hay que tratar entonces de impulsar a los diseñadores, a los operadores, a conocer estos riesgos. Ahora bien, los riesgos pueden ocurrir durante la operación y por dos razones. Primero, porque el operador cometió un error o porque durante un proceso de reparación, de mantención, no se siguieron procedimientos de seguridad. Y eso es un problema asociado con únicamente la operación, o sea, yo me refiero a post-diseño. Y para eso está el prevencionista de riesgo. Pero nosotros lo que vamos a abordar ahora es el problema de operación que nace de un mal diseño. Porque si después que usted diseñó y construyó tenemos problemas de inseguridad, una buena operación posterior no significará seguridad para el operador. Es importante desde el momento del diseño tener consideraciones de seguridad. Y para ello, entonces, hoy día vamos a ver cuáles son las herramientas que tenemos a disposición y cuáles son algunos equipamientos y la forma de comunicar en lo que yo denomino planos ATEX, zonas de peligros para que después los demás especialistas entonces consideren estos peligros en su diseño, en un diseño eléctrico, de instrumentación o civil apropiado al riesgo que usted han indicado, han evaluado. Bien, entonces, ese curso fue desarrollado inicialmente y especialmente para la Superintendencia de Electricidad y Combustible de Chile, en el marco del desarrollo de un curso de especialistas biogás, quienes posteriormente, al pasar un examen de aprobación, pueden tener la acreditación como instalador biogás de clase 4. Y como le explicaba en la primera diapositiva, corresponde al primer módulo SE1, la segunda parte siendo más bien asociado con la operación, los procedimientos, curso preparado por un prevencionista de riesgo. Y la verdad es que toda esa experiencia, todo ese material que recopilé, existe, yo no lo he inventado, solamente he tomado lo que encontré digamos, en la ingeniería, tanto en el gas natural, el petróleo, etc. Y a veces normas asociadas a plantas de tratamiento de agua con respecto a la biodigestión y a los riesgos del biogás. Pero muchas veces la información hay que buscar cuál nos sirve, cuál es la mejor adaptada, y después ir comprobándola, adaptándola al terreno y viendo un poco el resultado, qué es lo que eso implica, si tiene una implicación positiva o una implicación negativa. Entonces, el curso que ahora voy a presentar es el resultado de información que recopilé, que analicé si sirve o no, y hice una adecuación y un resumen, esperando que pueda servir para las instalaciones biogás, yo preciso, a escala industrial. Para ello vamos a ver tres partes. Primero, cómo hacer un análisis de seguridad. Para ello tendremos la herramienta matriz de riesgo.
Veremos algunos equipamientos de seguridad y cómo seleccionarlos. Y luego terminaremos con las zonas de riesgos y la segunda clasificación ATEX. Vieron la palabra HAZOP, HAZOP o AFO en castellano, que significa análisis funcional de operatividad. Bueno, el HAZOP es una técnica, una metodología que permite analizar cuáles son los posibles accidentes que se podrían producir, pero bajo el concepto que se produce en sí un proceso, una variable de un proceso, una variable que puede ser la presión, la temperatura, una concentración de metano en el aire, por ejemplo. Entonces, esa variable, que como dice variable, significa que puede entonces variar hacia arriba, hacia abajo, etc. Si esa variable está dentro entonces de una holgura normal de operación, no hay problema. Pero si esa variable se sale, tiene una desviación fuera del rango normal, ahí podría producirse entonces un riesgo. Y la metodología HAZOP justamente analiza solamente la función, la variación de las variables de proceso en solamente el punto o en la fase de operación. No se preocupa después de la mantención, de la reparación, no, solamente la operación del sistema, del proceso. Entonces, si tenemos un parámetro P, que vamos a estudiar de acuerdo a una variable T, de acuerdo al tiempo, dijimos que esa variable, bueno, trabaja, opera, varía desde un rango normal mínimo y hasta un rango normal máximo. Y esa variable P, que puede ser presión, temperatura, lo que sea, va variando y a veces se sale hacia abajo, no tuvo ningún efecto, pero a veces puede salirse hacia arriba y generar una salida peligrosa. En este caso, yo le estoy diciendo que cada vez que una variable va hacia abajo no hay ningún efecto negativo, no. O no es porque una variable se sale hacia arriba que hay un problema. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que uno debe analizar, observar las variables, estudiarlas y pensar si sale hacia abajo, ¿qué es lo que ocurre? Si sale hacia arriba, ¿qué es lo que ocurre? Y a partir de ello determinar si hay un riesgo, un peligro que debe ser analizado. Eso lo veremos en detalle a continuación. Entonces, ¿qué es lo que hace la matriz de riesgo? Primero, sus objetivos. Importante generar una confiabilidad en la seguridad de operación de la planta. O sea, imagínese el operador, usted le dice, vaya a actuar la válvula, vaya a dar una vuelta a la planta, y él sabe que es peligrosísimo, y no da ninguna confianza de trabajar en un lugar tranquilo. Y para eso, entonces, hay que determinar dónde están los peligros, su criticidad, si es grave o si no tiene ninguna incidencia, cuál es la probabilidad de ocurrencia y entonces cuáles son las consecuencias. Y a partir de ello, tercer punto, buscar y aplicar las soluciones que permiten mitigar los problemas evidenciados. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, aquí se propone un método, el método HAZOP, en el cual primero hay que considerar todos los posibles riesgos y analizando todos los parámetros, todas las variables del proceso. Y con ello se hace un análisis de riesgo. Y luego se asocia a cada riesgo relevante una o unas medidas anticipatorias que permiten reducir el impacto, que permiten mitigar. Y para ello, para no olvidar los riesgos, es mejor utilizar un método, que en este caso sería la matriz de riesgos. Ahora bien, en el caso de una escala industrial, una escala grande,
los procesos son a veces bastante complejos. Y la verdad es que no, o sea, es mejor en algunos casos hacerse asesorar por especialistas que pueden ser en gases y combustibles y en procesos, y sobre todo en procesos. ¿Por qué? Porque los procesos tienen, las máquinas, los estanques, etcétera, los instrumentos, tienen una relación entre sí y a veces no es tan evidente ver los problemas o las consecuencias que pueden ocurrir. Una bomba puede fallar en alguna parte, pero eso me puede significar un problema 200 metros agua arriba o agua abajo. Y en general, los procesistas con experiencia tienen mayor posibilidad de ver ese tipo de complejidad. Pero a pesar de ello, y por experiencia propia, el año pasado me ocurrió una anécdota, una experiencia, aplicando una matriz de riesgo y siguiendo un procedimiento, pero muy preciso, lo más preciso posible. Alguna puesta en marcha, trabajo con el programador de la planta, revisamos instrumento por instrumento, generamos falla para ver si esa falla se recibe en el sistema de control, etcétera, etcétera. Y pasan 6 meses y mi cliente me llama, oye, François, tuvimos un problema, se detectó o falla un instrumento de detección de fuga y hay que repararlo y debemos vaciar el gasómetro porque se sigue inflando. Y yo le digo, pero espérate, hay problema porque si el instrumento de detección de fuga no detiene el llenado del gasómetro, es que la programación no se ha hecho. No se hizo, o sea, yo entiendo que mi matriz debe decirlo y el programador se le olvidó. Pero de curioso fui a revisar la matriz y efectivamente yo había olvidado ese tipo de problema, había olvidado en la matriz decir que si el instrumento tiene una falla y no puede medir, entonces yo no puedo seguir llenando el gasómetro. Entonces, una metodología HAZOP hay que consolidarla in situ, y eso es el último punto. O sea, es bueno revisar su plan de trabajo y después de reevaluarlo, haciendo pruebas en terreno. Es demoroso, es costoso para el cliente, pero es la mejor forma de asegurarse de que cuando una alarma se activa, está efectivamente actuando o implicando una solución de mitigación que puede ser si cierra una válvula o se abre una válvula o etcétera, etcétera. Entonces, la consolidación in situ considero que debe ser parte del estudio de riesgo. Para quienes no estuvieron presentes en el curso anterior o en el caso que lo hubiesen olvidado, un pequeño recordatorio respecto de qué lo que son las UDP, para unidades de proceso. Bueno, recuerdo, el proceso define y relaciona los flujos estáticos y dinámicos, o sea, en movimientos, y lo relaciona entre las unidades de proceso. Entonces, cuando uno dice un proceso, algo entra, algo sale, y hay que definir las grandes líneas de proceso, es decir, los flujos de materia y de energía. Y después colocar y especificar cuáles son las unidades de proceso. ¿Qué es lo que es una unidad de proceso? Es una caja por donde entra y sale materia o energía. Y dentro de la unidad de proceso, entonces, se genera una transformación o una transferencia de materia y o de energía. Una bomba, por ejemplo, es una unidad de proceso porque modifica la presión de un fluido y también la temperatura por razones termodinámicas. Entonces aquí yo tengo dibujado 4 unidades de proceso, las cuales están ligadas por conectores, por líneas de proceso. Bien, entonces recuérdense lo que es una UDP. Y después quiero recordar lo que es un diagrama de proceso e instrumentación, que sería en inglés PID, P-Hand-ID. Aquí espero que lo vean correctamente, de manera nítida.
Es una planta esquemática con un biodigestor anaeróbico de tipo ASBR con un estanque de llenado. Bueno, ese plano esquemático tiene toda la información, es como una partición de música. Para una persona que lo sabe leer, va a entender finalmente qué es lo que hay, cómo se hace y cuál es la filosofía de control. Por ejemplo, aquí ese estanque, que es lo que yo veo. Fernando, por favor, tú me dices si se ve mal aquí los dibujitos. Me avisas, por favor. No, los veo bien. Se ve, muy bien, entonces yo sigo. Gracias. Bien, aquí tengo un estanque donde se almacena el sustrato con una bomba, una válvula check. ¿Y cómo se controla? Aquí tengo un level switch low-low, que significa un switch de nivel muy bajo. Es una pera de nivel y eso está conectado a la PLC y me genera una level alarm low-low, que significa alarma de nivel muy bajo. Bien, con eso estoy diciendo que la pera nivel me avisa y genera una alarma si el nivel de agua llegó a un nivel muy bajo. Pero también me dice que tengo aquí un radar, un elemento de medición, low level element, el cual a través de una onda radar me manda una información y a un transmisor de nivel manda la señal de altura del estanque, o sea, de nivel de líquido en el estanque hacia la PLC, donde yo tengo entonces remotamente una pantalla, el porcentaje del nivel, y tengo un switch nivel bajo, alarma nivel muy bajo, alarma nivel, alarma nivel muy alto, HH por high high, alarma nivel muy bajo y un switch bajo. Con eso tengo una idea más o menos de lo que pretende hacer el procesista. Y de ahí partimos hacia el biogás. Rápidamente, que lo que tengo aquí para recordar, PSH sería Pressure Switch High, un presostato por presión alta, lo cual a la PLC me generaría una alarma de presión alta. Pero también tengo aquí un FE, un elemento de flujo, un flujómetro, con un transmisor indicador de flujo, lo cual permite en la PLC generar una señal de flujo bajo. Eso es. Bien. Entonces, ¿cómo se hace la matriz de riesgo? Primero, le presenté un caso en un PID. Bueno, necesitamos tener un plano PID donde aparece la idea del proceso, donde aparecen las UDP, unidades de proceso, los conectores, que son la tubería, por ejemplo, principalmente. Y entonces, sobre cada conector de todas las unidades de proceso, vamos a hacer el análisis presente. Primero, vamos a considerar entonces todas las variables P, T, F, L, A en el punto definido. Recuérdese que según el estudio HAZOP, los riesgos son consecuentes de una desviación de una variable fuera de los rangos normales de operación. Por tanto, veamos estas variables. Entonces tenemos presión, temperatura, flow, caudal, level, que sería el nivel, y A, que sería análisis, o sea, el estudio de un componente químico dentro de una mezcla. Y luego, sobre cada variable, vamos a hacer un análisis de su desviación hacia los extremos. Y para no olvidar nada, vamos a utilizar lo que se llama las palabras guías. Y con ello buscaremos entonces la causa que dio el origen a la desviación, luego la consecuencia de esta variación o desviación. Veremos si hay que aplicar entonces una o unas medidas en el caso de detectar que es pertinente porque hay un riesgo relevante. Entonces, ¿cómo identificar las posibles desviaciones de las variables? Bueno, aquí tenemos dos UDP.
unidad de proceso 1 y la número 2, que puede ser cualquier cosa, una bomba, un estanque, un compresor, etc. Y aquí tenemos un conector. Y sobre el conector, entonces, vamos a estudiar la presión, la temperatura, el flujo, el nivel y el análisis de algún componente. Con respecto al nivel, es un poco extraño estudiar el nivel que hay en la tubería, porque en general la tubería está llena, sobre todo si es biogás. Pero este es un procedimiento general no aplicable solo para biogás, sino que para cualquier cosa. Y en general, preocuparse del nivel de agua, de líquido en la tubería, no es un problema, pero no siempre, no siempre. Por ejemplo, imagínese usted tiene una bomba que llena una tubería hacia arriba y se apaga la bomba y el llenado vuelve a bajar. O sea, todo el líquido se devuelve atrás porque no le colocaron una check valve, una válvula antirretorno. Bueno, eso puede generar problema de esa consecuencia que la bomba se desceba. Entonces, hay que mantener, digamos, la variable de altura para que por lo menos usted haga la reflexión si es un problema o no. Y si no es un problema, bueno, no aplicable. Y punto. Pero por lo menos usted lo abordó. Con respecto a las unidades de proceso, a veces es bueno también estudiar las desviaciones de sus variables. Ahora, usted me puede decir, sí, pero ¿para qué voy a estudiar aquí lo que ocurre en el UDP si este está conectado a ese conector? O sea, si yo estudio la presión aquí tengo la misma presión. Yo le respondería, sí, a veces sí, pero no siempre, porque podrían tener una válvula reguladora acá, o una válvula automática. O, por ejemplo, la temperatura aquí puede ser diferente a la temperatura en UDP. Si aquí hay una reacción química exotérmica, por ejemplo, o es un biodigestor con una cubierta de polietileno negro y genera una temperatura mayor que aquí, entonces sí, en ese caso justifica estudiar la desviación de la variable T sobre esa unión de proceso, sobre esa unidad de proceso. Y a partir de ello, entonces, vamos a, sobre el PNID, el PID, considerar todas las variables sobre todos los conectores y también a veces, perdón, sobre las unidades de proceso. Y aquí, por ejemplo, bueno, se me había olvidado justo ese conector. Entonces, es importante tener una buena metodología con numeración de los conectores para asegurar de haber revisado todos los puntos. En 90% de los casos, por lo menos 90, la revisión va a llegar, o sea, por ejemplo, si yo quiero revisar la variable presión en ese conector, es muy probable que el resultado sea no aplica, no hay problema. Aquí lo mismo, aquí lo mismo. Entonces, a veces es tedioso el trabajo porque uno se da cuenta que en 90% de los casos la reflexión sirvió a decir no hay problema. Pero el punto es el siguiente, es que los accidentes se producen no en el 90%, se producen en la parte restante. Entonces, es mejor pillar esa pequeña parte para justamente evitar la consecuencia nefasta sobre el proceso o sobre las personas, es decir, el accidente. Y para poder entonces analizar metódicamente las desviaciones sobre cada metro, sobre cada variable o parámetro, entonces nos van a ayudar las palabras guías. ¿Cuáles son? Bien, aquí tenemos una tabla con 4 columnas. La primera columna lista las palabras guías que vamos a utilizar para el análisis. Veremos el significado de cada una, su aplicación, o sea, para cuál variable, y una observación cuando sea necesario. Entonces, por ejemplo, la primera palabra guía sería no. No, ¿qué significa? No variable o no parámetro significa que hay ausencia de la variable a la cual estamos observando. Y eso se aplica para caudal y para el nivel. Es decir,
En el nudo tanto voy a analizar o revisar la variable F, caudal F, flow. Entonces, para la guía no flow, no tengo flujo. Eso es lo que me está diciendo la palabra. Esa es mi deviación, no tengo flujo. En una tubería normalmente hay flujo, pero por alguna razón se detiene el flujo. ¿Qué hago después con eso? Lo veremos después. Inverso. Inverso se utiliza principalmente también para caudal. Puede ocurrir que el caudal fluye en un sentido, se detiene y luego fluye en el otro sentido. Esa es la variable, es la palabra guía inverso. Luego tenemos más y menos, utilizada para temperatura, presión, caudal y nivel. ¿Hay más temperatura o hay menos temperatura en el biodigestor? ¿Qué consecuencias eso tiene? Si no, se sigue el análisis posteriormente. Luego tenemos más cualitativo y menos cualitativo. Eso se utiliza más bien para ver la desviación, es decir, el aumento, la reducción de un componente dentro de una mezcla. Por ejemplo, veamos el porcentaje del metano en el biogás o el porcentaje de oxígeno. La mayoría va a decir, pero oxígeno no tenemos en el biogás. En general no hay, excepto si uno inyecta un poco de aire para la reducción del H2S, o también en los rellenos sanitarios, donde los sopladores succionan el biogás desde los pozos instalados en el relleno sanitario, y a veces una tubería se puede romper o se puede generar una fractura en el suelo, lo cual genera una introducción de aire en las matrices de captación. Y he visto en terreno, y tuve que instalar analizador de biogás, porque el oxígeno varía de 0,5% a 2,5, 3, 4, etc. Y entonces puede llegar a un nivel de explosión que sería más o menos un 16%, si no me equivoco, pero a revisar. Entonces, en ese caso es importante analizar el parámetro que sería A por análisis, oxígeno, y ver entonces más cualitativo y menos cualitativo. O sea, si tengo más oxígeno del valor normal, ¿es peligroso? ¿Sí o no? Sí lo es, hay un riesgo de explosión. Pero menos cualitativo, si tengo menos de lo normal, o sea, si tengo 0% de oxígeno, ¿es un problema? No, es ideal. Pero por lo menos lo hemos estudiado. Pasa lo mismo con el metano. Por ejemplo, más cualitativo. Digamos que tengo previsto tener un 55% hasta 60% de metano en mi sistema. Y en un momento llego a 80%. ¿Por qué? Porque se detuvo el soplador, por ejemplo, el biogás se almacenó, se hizo una estratificación, o sea, se va concentrando el metano arriba, y en un momento parte del soplador empieza a extraer ese biogás. Entonces nos llega a 80% y después va bajando 75, 70 hasta llegar al valor normal de 55. Fue un problema el más cualitativo de la variable A, metano. No, ningún problema. Ahora bien, ese biogás va a un generador y el generador funciona bien cuando tiene por lo menos 40% de metano. Y algunos aguantan 33%, pero ya están empezando a temblar. Es un problema menos cualitativo de la variable A, metano, sí. No hay riesgo de accidente, no, o sea, de dañar el generador, sí, es el riesgo que hay, dañar el generador. Entonces uno tendrá que considerarlo. Y finalmente terminaremos con una palabra guía otro, que es de poco uso. Aquí hablan que se utiliza o se aplica para caudal, en ese caso un cambio total de producto. Puede ocurrir el caso del biogás, si estamos succionando biogás y se rompe la tubería y cambia totalmente el fluido, o sea, no se está ingresando aire, podría ser entonces otro.
Pero eso en ese caso también lo podemos ver con más cualitativo oxígeno o menos cualitativo metano. Cuando utilicé ese parámetro, lo he utilizado, por ejemplo, para los detectores de presencia de metano, o sea, los detectores porcentaje LEL o ELIO en castellano, también llamado explosivímetro, que son sensores que ubicados en parte alta, y si hay una fuga de metano, si hay una presencia de una mezcla explosiva, el equipo detecta y manda alarma. Bueno, ese equipo, la señal que me da entonces sería A. A, metano puede ser, o A, LEL. LEL por nivel bajo de explosividad. Entonces, para tener la señal alta, yo usaré el más cualitativo, o sea, el A más cualitativo me significa que yo llegué a un nivel alto de la variable explosividad. Pero ¿qué ocurre si mi sonda, mi sistema falló? Si cortó el cable o la celda murió, y eso ocurre. En ese caso, yo no tendría señal, no me llega la información. Y no es que la variable A se haya salido de su rango normal, es que simplemente me falló el instrumento. Entonces, en ese caso, la variable otro aplica, significaría cambio de estado, simplemente falla de mi instrumento. Y eso es problemático, porque si mi detector de explosión está fallando, yo no sé si estoy en una condición normal de operar, porque no me llega ninguna señal. Bien, veamos la tabla de criticidad. Aquí tenemos números que van de 1 a 3, de acuerdo al nivel de gravedad. Y la gravedad la vamos a analizar de acuerdo a tres consideraciones. Primero, afecta la salud y la seguridad, o bien afecta al medio ambiente, o bien afecta en lo económico. O sea, se puede romper una máquina sin que eso genere problema al medio ambiente o ningún accidente. Pero bueno, si es una destrucción muy importante, afecta a todo el proceso. Entonces hay que también analizarlo como parte de la criticidad. Y aquí los niveles 1, 2, 3 están definidos en esa tabla. Lo que sí quiero destacar esos valores aquí de $10,000, o sea, si menor a $10,000, gravedad 1, entre $10,000 y $100,000, valor 2, eso es relativo. Para una grande planta, evidentemente que hasta $100,000 puede ser, entre comillas, como considerado como gravedad 2, pero para un campesino que tiene un pequeño digestor, ya con una falla de 10,000, que significa un costo de $10,000, eso pasaría ya a una destrucción masiva. Si su planta le costó $15,000, imagínense. Entonces, esos números son bien relativos y ustedes deben acordarlos, adaptarlos al valor real de la planta. Bien, visto la tabla de criticidad, veamos ahora la de periodicidad o de frecuencia del evento. Entonces, también tenemos números de 1 a 3, los cuales se relacionan con la ocurrencia del evento. Si el evento es semanal, si es mensual, o si puede ocurrir una vez al año o hasta más. ¿Y qué significa hasta más? Significa hasta improbable. Por ejemplo, un avión se cae sobre la cúpula del digestor, puede ocurrir. En un caso en 1,000,000, tal vez, pero en ese caso se clasifica como un nivel de frecuencia 1. De hecho, yo no sé si es así en todos los países, pero está prohibido instalar una planta de tratamiento de agua con digestores en el eje o en cercanía, por lo menos en el eje de aterrizaje y de despegue de los aeropuertos. Debería ser así, porque efectivamente en el lugar de despegue es ahí donde tengo la mayor probabilidad de que un avión caiga sobre la planta.
Bien, y entonces vimos la tabla de criticidad, vimos la tabla de periodicidad y ahora vamos a ver y vamos a valorar entonces la consecuencia. Para eso, parámetro por cada parámetro y según cuando determinamos que hay un peligro, hay un riesgo, vamos a afectar un valor de criticidad, vamos a afectar un valor de frecuencia y multiplicando criticidad por frecuencia nos va a dar un número. En este caso, 1 por 2 nos da 2. Y con ese 2, entonces vamos a la tabla de medidas o la tabla de mitigación. Y de acuerdo a 3 rangos aquí definidos, vamos a ver qué nivel de seguridad y cuáles son las medidas o la cantidad de medidas que debemos implementar. Por ejemplo, si el valor obtenido es de 0 a 2, haremos un procedimiento y una alarma simple. La alarma simple, eso lo define el procesista, mientras que el procedimiento, bueno, debe colocar en su matriz de riesgo, hacer un procedimiento para evitar ese tipo de problema, etc. Si el valor riesgo es de 3 a 5, aquí se pide una detección más una acción automática o manual. Y si el valor de riesgo es más alto, se piden 2 detecciones, porque si una falla, la otra funciona, más una acción automática o manual, pero en zona segura. O sea, si hay un riesgo de explosión de un gasómetro porque se detectó fuga de biogás, no le vamos a pedir al operador, vaya a hacer la válvula que está a 1 metro del gasómetro. No, remotamente él debe poder tomar una acción. Por ejemplo, en la entrada de la sala de caldera es obligatorio tener afuera y al alcance del operador una válvula de corta de biogás y de cualquier combustible, gas combustible. Bien, entonces vamos a ver un caso real que tuve que resolver el año pasado. Aquí tenemos un gasómetro, voy a explicar un poco lo flujo. En un PID lo que entra viene de la derecha como un libro y lo que sale va hacia la izquierda. En este caso el biogás viene de los reactores USB, pasa por una válvula de alivio, presión y vacío, resolvemos después, pasa por un flujómetro, aquí tengo un transmisor indicador de presión, el biogás va por una trampa de humedad y va hacia la antorcha para quemar el excedente. No obstante, a mí lo que me interesa es mandar el biogás hacia el gasómetro que tengo arriba. Y que puedo leer y ver aquí en este plano es que dentro de una cámara, la cámara del gasómetro, aquí está el límite, tengo un montón de cosas. Primero, al entrar tengo una válvula de corta, luego tengo aquí un transmisor indicador de presión, lo cual de manera análoga llega a la PLC y me permite indicar la presión. Aquí tengo un switch de presión muy alta, switch de presión alta, switch de presión baja. Y yo sigo, aquí tengo una válvula mariposa automática con un actuador neumático y está actuado a través del aire. Todo eso lo vimos en el curso anterior, se lo recuerdo. Y aquí tenemos un switch de posición, o sea, posición open, abierta, switch de posición closed, cerrada. Lo mismo para esa válvula. Aquí dentro de la cámara tengo una pera de nivel, la que en caso de que tuviéramos agua acumulada dentro de la cámara, se activa el switch por nivel alto, etc. Y todo eso, esos 3 instrumentos están conectados a la PLC que genera alarma nivel alto, válvula 19 abierta, válvula 19 cerrada, válvula 20 abierta, válvula 20 cerrada, etcétera, etcétera. Y de ese gasómetro, una válvula de alivio que alivia a 33 milibar. Llegamos al gasómetro, tengo aquí un soplador de aire para poder inflar la cúpula. De aquí un escape de aire con un analizador transmisor de metano y también de LEL, es más preciso que sea LEL, pero en ese caso analiza el metano.
va la señal análoga hacia una central de medición y con eso se generan las alarmas. Y aquí justamente lo que yo le explicaba, bueno, tengo un nivel alto, alarma nivel 1, nivel muy alto de fuga, y aquí es la falla que explicaba, que para mí no es una para variable A más cualitativo, no, sería otro, la falla del instrumento. Bien, y terminamos con el transmisor de altura de llenado el gasómetro, es un radar. Entonces aquí tenemos el radar, el elemento, conectado a un transmisor indicador de level, de altura, y eso va a la PLC y nos da la altura, o sea, el llenado, una switch nivel bajo, switch nivel alto y un switch nivel muy alto. Bien. Y pueden ver que, bueno, ¿cuáles son las UDP que tenemos? Aquí tengo una UDP, una de proceso. Después, este es un conector que se divide, conector, y, bueno, yo ahí coloqué, aquí está, una identificación a nivel de este nudo. Sobre ese conector lo llamamos W3 y nos vamos a interesar específicamente a ese conector. Bien, sobre el nudo W3 hicimos el estudio de las variables P, T, F, L, A y eso, ahí terminamos. Y luego usamos entonces las palabras guías y vemos en ese lugar W3 si la presión no hay presión, eso no aplica, porque siempre hay presión. No estamos en el espacio, no, aquí siempre hay presión. Entonces, no presión no aplica. Listo, está todo en negro. Después, la presión es inversa, no aplica. Eso es un absurdo, por lo menos en esa dimensión del espacio, del cosmos. Bien, variable P más. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué aumentó brutalmente la presión? Bueno, aquí se me ocurrió retroceso de una llama que viene o desde la antorcha o desde los sopladores. Había una mezcla explosiva, se produjo una chispa y eso generó una explosión dentro de la tubería y un retroceso. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Explosión y ruptura del gasómetro. Criticidad máxima, 3. Frecuencia muy poco probable. 1 por 3, 3. De ahí yo voy entonces a mi tabla de mitigación de medidas y se decidió instalar una resta-llama en la cámara del gasómetro. Volvemos, la matriz nos dijo, debes instalar aquí, está una resta-llama entre la UDP gasómetro y la UDP sopladores. O sea, en caso de retroceso de llama, aquí la llama está bloqueada. Con respecto a la antorcha, no está dibujado acá, pero la antorcha sí tiene su resta-llama. Por ende, no hay probabilidad de que vuelva una llama hacia ese sector. Bien, y ahí seguimos. No es porque he analizado la desviación más una vez que terminé. No, pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, aquí, ¿por qué la presión puede estar en un estado más? Bueno, porque el gasómetro se llenó, pero la antorcha no enciende y no libera el excedente de biogás. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, hay una pérdida de biogás por el alivio y puede llegar hasta la ruptura. Pero en ese caso de ruptura no es explosión. Entonces, criticidad decidí que fuera 2. Frecuencia sigue siendo 1 por 2, 2. Y ahí entonces tengo mis respuestas. Importante en ese caso, el anterior no hay acciones a tomar porque yo he previsto en mi sector la resta-llama, mientras que aquí sí estoy pidiendo que cuando el gasómetro está lleno, debe cerrar la válvula VMA19 cuando se activa el nivel alto, la presión alta, perdón. Y si la presión es muy alta, entonces activamos una alarma y avisamos en sala de control. Y eso entonces lo estoy definiendo acá. Y estoy diciendo al programador, debe programar el cierre de la válvula cuando se activa esto. ¿Dónde lo vemos acá? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si aquí esa presión llega a un nivel
alto, entonces me debe cerrar esa válvula, y si estoy llegando a un nivel muy alto, entonces debes generarme una alarma en el sistema. Bien. Y así, entonces, con todas las variables P, T, F, L, A, etcétera, etcétera. Y como pueden ver, en la mayoría de casos es no aplica, no aplica, no aplica, pero por lo menos está puesto. Bien. Según capítulo, vamos a ver algunos equipos y accesorios que son esenciales para considerar en las instalaciones de biogás. Primero, existen accesorios con una seguridad activa o pasiva. ¿Cómo eso se define? Un accesorio pasivo, lo que él hace es evitar que se expanda el peligro o lo contiene, pero no elimina la fuente, no elimina el origen del problema, solamente lo contiene, queda pasivo. Mientras que el accesorio activo, además de contener el peligro de evitar su expansión, aniquila el origen. Realmente detiene el problema en su inicio. Entonces, por ejemplo, tenemos el accesorio pasivo tipo arresta-llama. Aquí estamos sobre un digestor. Voy a poner una pluma aquí. Y la arresta-llama, entonces, está conectada entre el biodigestor, estamos en la cúpula del biodigestor, y la arresta-llama conecta el biodigestor a las válvulas de alivio presión vacío. Bien. Si tengo por aquí un escape de biogás y por alguna razón una persona estaba fumando o con las herramientas hizo una chispa o cae un rayo, cualquier cosa, si aquí se genera una llama y por alguna razón tenemos aquí adentro una mezcla biogás con aire, para evitar el retorno, el retroceso de la llama hacia adentro, entonces esa llama de manera pasiva va a impedir por un cierto tiempo de que la llama llegase hasta adentro. No pensaba que el dibujo se iba a quedar. Veamos si lo puedo borrar. No sé cómo borrarlo. Bien. Aquí tenemos una trampa de condensado a la entrada del sala de caldera. Entonces el biogás viene de aquí, el agua cae acá y el biogás sigue hacia los sopladores. Entonces dijimos que los sopladores, por alguna razón, podían generar una chispa adentro. Entonces, para evitar que una llama, una explosión, siguiera su camino hacia los biodigestores, vamos entonces a detener el peligro en ese lugar. Pero no vamos a eliminar el fuego que podría producir en esa zona y quedarse aquí atrapado. Bien, en el caso de necesitar entonces además aniquilar el origen, debemos usar accesorios activos. Y aquí tenemos al entrar en una caldera, donde el quemador biogás está acá. Si por alguna razón tenemos una mezcla explosiva, una mezcla aire y biogás, podría haber, en caso de baja velocidad, retroceso de llama hasta la arresta-llama aquí. Pero dijimos que la arresta-llama es un accesorio pasivo, o sea, por aquí se puede generar una llama y se queda la llama solamente acá. Entonces, si yo quiero parar la combustión, aniquilar el origen, instalo una trampa llama, que al final es una válvula donde hay un cierre con un resorte y la válvula se mantiene abierta por un fusible térmico, que es un metal que se funde rápidamente. Entonces, si tengo una calor acá, 70 grados, 100 grados, ese fusible va fundiendo y el resorte empuja para el cierre de la válvula. Y con eso, entonces, se termina el problema. Bien. Las válvulas de alivio. He visto casos de plantas donde hay un biodigestor tremendo, una gran inversión, y yo pregunto, oye, en caso de sobrepresión, ¿dónde botan el biogás? Y me miran sorprendido, que sí, las bacterias no se van a detener, no es
porque es el día viernes que se van de fiesta, no, ellas siguen produciendo biogás todo el fin de semana. Entonces, en caso de que tengan detención en su consumo de biogás, y pasa en Chile, de terremoto con corte eléctrico y no podemos operar ni la antorcha ni la caldera, etc. Y eso por una semana, las bacterias siguen produciendo. Entonces hay que pensar en aliviar la sobrepresión. Y para eso, bueno, hay que utilizar no solamente la válvula de alivio, pero hay que saber también calcularla, hay que saber determinarla. Aquí tenemos una válvula que vendimos hace unos años atrás. Tenemos válvula de alivio presión, pero también válvula de alivio vacío. ¿Por qué? Porque un digestor cemento o plástico enduro, por ejemplo, podría pasar a presión negativa, o sea, una presión negativa en sentido menor, una presión menor con respecto al exterior, y aquí el riesgo es el colapso de la infraestructura. Y cuando eso ocurre simplemente si usted dentro del gasómetro, del biodigestor, tiene un nivel de agua, de sustrato, si se produce una ruptura en una tubería, lo cual en Chile se puede ocurrir, y también en otros países latinoamericanos debido a los terremotos, entonces, ruptura de tubería, el nivel de agua baja rápidamente, y significa eso que la presión adentro, o sea, si sale 100 metros cúbicos hora de purín, de sustrato, lo que sea, algo debe entrar para su reemplazo. Si no, la cúpula entonces puede colapsar. Para ello entonces se usará una válvula de alivio vacío para permitir el ingreso de aire dentro del biodigestor. Bien, ¿y cómo se calcula eso? Primero deben definir cuál es la presión máxima de servicio a partir de la cual van a empezar a aliviar. O sea, mi digestor podrá funcionar hasta 80 milibar. Según el calculista, no hay ningún problema, 80 milibar, o sea, puede aguantar 150 o 200, pero yo voy a definir que hasta 80. Bien, entonces definimos PAP, presión de apertura por presión. Pero también hay que definir cuál va a ser el caudal máximo que va a pasar por ese sistema de alivio. Yo lo denomino Q-biogás máximo. Imagínense que el biodigestor tiene caudales de producción variable. De hecho, uno habla de un caudal de producción promedio diario o promedio mensual, pero en el caso de la planta de servida, por ejemplo, hay meses en cual la producción es mayor que otros meses, por efecto de cambio en la alimentación de la población, por efecto de temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, hay que calcular la válvula de alivio al caudal máximo que podría pasar por ella. Y en esas condiciones, a la presión de apertura y con el caudal máximo, ese caudal va a generar una pérdida de carga porque está fluyendo un gas, un fluido por toda esa estructura. Por ende, eso me genera una pérdida de carga. Calcular la pérdida de carga, entonces yo puedo determinar la presión que tengo en mi sistema, la cual es igual a la presión de apertura, PAP, más la pérdida de carga generada por el fluido que está en condición dinámica de movimiento. Y yo chequeo, reviso que la presión del sistema aquí no me genere ningún problema sobre mi instalación completa. O sea, el digestor, el gasómetro y toda la red de biogás. Y si determinamos que la presión del sistema es muy alta y genera un problema sobre el sistema, entonces debemos aumentar el diámetro de la válvula o bien bajar la presión de apertura. Y hemos hablado de aliviar por el vacío. Y aquí la operación es similar. Casi. Primero, entonces, definir la presión negativa a partir de la cual se debe aliviar. Vuelvo a decir, es presión negativa relativa. Si estamos hablando de presión absoluta, eso lo vimos en el curso anterior, si hablamos de presión absoluta, no existe la presión absoluta negativa, solo que la presión absoluta dentro del sistema de biodigestor, en ese caso, sería menor a la presión atmosférica. Y por diferencia me generaría una presión negativa hablando de relativo.
Entonces definimos la presión negativa o la presión de apertura por vacío. Y de nuevo, ¿qué caudal máximo debe pasar por este anillo? Pero ojo, aquí no hablamos de un caudal de biogás. ¿Qué es lo que va a ingresar en caso de una apertura por vacío? Es aire. Entonces debo calcular el caudal de aire máximo. Y el aire tiene una condición de presión, de temperatura y de viscosidad diferente al biogás. Entonces hay que considerar el cálculo. Luego, ¿cómo determino ese caudal de aire máximo? Bueno, dijimos que ocurre cuando se rompe una tubería. Bueno, vamos a tomar la tubería más grande. Y por un cálculo de vaciado de estanque, hay fórmulas para eso. Uno considera la viscosidad del barro, del lodo que hay adentro, la altura que hay en el estanque, y uno calcula cuál va a ser, con qué velocidad va bajando el nivel, multiplicado por la superficie. Entonces nos da cuál es el caudal que está escapando por la tubería, y por ende, cuál es el caudal de aire que debe ingresar. Evidentemente que el caudal máximo de aire lo tendremos a la partida, cuando recién se está vaciando el estanque. Y conociendo la presión de apertura y el caudal de aire máximo, debemos calcular la pérdida de carga que se genera en ese sistema. A partir de aquí, pasando por la resta llama y llegando aquí en la conexión a estanque, donde también se genera una pequeña pérdida de carga. Con ello, entonces, revisamos que la presión interna del sistema, que es igual a la presión de apertura menos la pérdida de carga, en ese caso sería presión absoluta, menos la pérdida de carga, me daría la presión del sistema en absoluto, y yo chequeo que eso no me genere problemas a la estructura. O sea que no se me va a hundir, no se me va a caer la cúpula del digestor. Y si la presión que obtengo es demasiado baja, entonces aumento el diámetro de la válvula. Bien, vimos en el curso anterior también que un gran problema que a veces se olvida es el problema de los condensados en la tubería. Yo siempre digo, llueve dentro de la tubería de biogás, sobre todo en invierno, dentro del gasómetro llueve mucho, entonces toda esa agua va en los puntos más bajos del sistema, de las tuberías, y hay que sacar, entonces retirar ese condensado. Pero también las bolas hidráulicas pueden servir como alivio de seguridad. O sea, si yo tengo una tubería de biogás que ingresa dentro de un vaso de agua, por ejemplo, digamos que es una tubería de biogás, entra a una cierta profundidad dentro de mi guarda hidráulica, yo podría, primero es un sello hidráulico, no deja escapar el biogás, pero si la presión en la tubería es superior a la columna de agua introducida, digamos, en el vaso, la presión de biogás en un momento es capaz de vencer el agua y de escaparse. Entonces, eso sería también un alivio de tipo hidráulico. Entonces, es por ello que estoy aquí escribiendo que hay que ubicar correctamente los sistemas de extracción de condensados, y también si nos puede servir de alivio de seguridad. Evidentemente hay que calcularlo para que estén correctamente sellados y que no tengamos escape continuo de biogás, y correctamente dimensionarlo con respecto a su capacidad de botar el biogás, pero también su volumen, su capacidad de poder acoger y contener el condensado. Porque una vez, por ejemplo, me recuerdo visitar una planta que le ha costado caro, y pregunto al cliente, ¿dónde usted recoge los condensados del gasómetro? Y me dice, aquí hay una cámara, y la cámara estaba totalmente tapada. O sea, no es que uno ingresaba cada media hora, no, había que traer un chuzo, un fierro, levantar la tapa, y ahí había que bajar. Yo hubiese bajado con un detector de gas, preparado con cuerda, y abajo yo veía una purga de 2,50 litros. Y eso para recuperar condensados de un gasómetro que probablemente creo que era de 2.000 metros cúbicos. Era totalmente absurdo. Nadie iba, primero esa cosa se iba a llenar en 5 minutos y nadie iba a vaciarla. Entonces aquí había un problema de dimensionamiento
del volumen de esa guarda con respecto al lugar que iniciaba el condensado, el gasómetro. Bien, y yo les he indicado también las arrestallamas y las cortallamas, entonces según su criterio, ustedes determinarán si necesitan un accesorio pasivo o activo, y habrá que ubicarlos correctamente. En general, uno coloca estos equipos antes de las unidades de proceso que pueden generar llamas, antorcha, caldera, grupo generador, o un compresor donde hay movimiento y una pieza mecánica en un momento puede generar un roce y producir una chispa. Entonces, en general, en esa zona se colocan los sistemas de contención de explosión y de llamas. Y evidentemente, una restallama genera una pérdida de carga. Entonces, hay que considerar, si yo pongo una restallama dentro de un flujo de biogás, debo calcular su diámetro para que eso no me genere mucha pérdida de carga, y implicando un problema de presión agua arriba. Evidentemente, pero no lo es para todos, no olvidar los detectores de gases. Y lo que no es tan evidente es dónde, arriba o abajo. El biogás, si bien es una mezcla de componentes, cuando se encuentra en un sector estático, tranquilo, donde no se genera una mezcla, entonces los componentes empiezan a estratificarse, que significa que el metano va arriba y el H2S o el CO2 van abajo. Entonces, si yo quiero detectar una fuga de biogás, perdón, una fuga de metano en ese caso, debo colocar mi detector de metano en la parte superior de las salas, mientras que si quiero detectar rápidamente la presencia de H2S que se va a acumular abajo, debo colocar entonces los detectores de H2S o también de CO2 en parte baja de las salas. Y estos sistemas, entonces, aquí vemos unos celdas de medición, están conectados a una central, y es la central entonces que nos avisa si el equipo funciona, a qué nivel de peligrosidad está, porcentaje de metano, por ejemplo, y nos genera una alarma cuando el nivel, digamos, llegó a la holgura determinada por el instrumentista. Bien, vamos a llegar con la última parte, las zonas de riesgos y la clasificación ATEX. Aquí presento entonces una definición de zonas. Uno pensaría que la zona 0 significa 0 riesgo y que a medida que va subiendo aumenta el riesgo. Bueno, no es así, se ha hecho lo contrario, no sé por qué, pero sí le puedo decir que la zona 0 es la de mayor riesgo. Y la zona 0 se define donde tenemos una atmósfera explosiva permanente, frecuente o en periodos largos, pero también donde la zona que contiene el combustible, el biogás. El biogás, ¿por qué yo digo también, o sea, digo eso es importante? Porque el biogás puro no es explosivo. Entonces uno puede decir, oye, no es zona 0. Sí, yo preciso. Lo que contiene también el combustible se define como una zona 0. Luego viene la zona 1, que sería una atmósfera explosiva ocasional, o bien es normal de que se produzca una atmósfera explosiva en esta zona. Luego la zona 2, aquí es anormal de que tengamos una atmósfera explosiva, y si ocurre, solamente sería por cortos periodos, un plazo breve. Y luego, cuando estamos fuera de esas zonas, estamos en zonas sin riesgos, donde no hay emisión de biogás, el comedor, las oficinas, o puede haber leve presencia de biogás, pero donde no hay ningún riesgo de explosión. Si ustedes están caminando a 100 metros, 50 metros de un biodigestor o de una fosa de purín, y a veces le llega un olor a H2S, significa que le llega biogás, pero no están en una concentración que signifique un peligro, así que se llamará zona sin riesgo. Bueno, esa definición es la definición según
la normativa TEX, la europea, o la norma internacional de electromecánica, IEC, basada en Suiza. Pero probablemente que algunos han visto o verán otra definición de zona, que es más bien la norteamericana, donde solamente ven dos zonas que llaman división. División 1, que abarca la zona 0 y 1, y la división 2, que abarca solamente la zona 2. Pero después las definiciones son las mismas, solo que en el caso de la norteamericana no existe la división 0. Bien, en terreno, ¿dónde vemos esta zona? ¿Dónde la definimos? Aquí vemos tres sectores, o sea, dos, yo diría. Sector antorcha, con dos antorchas. Aquí hay otra visión, otra representación de la antorcha de la llegada. Y aquí tenemos el sector de los alivios de los digestores. Y definimos la zona 1. Aquí, ¿por qué puse una zona 1? Que significaría, es normal que hay presencia explosiva, porque ese modelo de antorcha permitía escape de biogás aunque no hubiese detectado llama. Por alguna razón, era un sistema también de alivio. O sea, aunque la antorcha no se haya encendido, deja escapar el biogás. Por ende, es normal tener en esa zona un riesgo, una atmósfera explosiva. Pero aquí yo tengo una guardia hidráulica, el condensado generado en esa zona cae dentro de un pequeño estanque con agua, donde voy recuperando los condensados. Y aquí, ¿por qué definí zona 1? Porque yo dije, bueno, si aquí hay una fuga, no llega el agua, se secó por el sol, el operador va una vez a la semana en ese sector. Entonces podríamos tener una fuga de biogás por un largo periodo. Así que zona 1. Con respecto a los digestores y a los alivios, ¿para qué sirven los alivios? Para aliviar la presión. Por ende, es normal, es un hecho normal de que tengamos fuga de biogás. O sea, es normal de que tengamos una atmósfera explosiva. Por ende, zona 1. Y la zona 2, bueno, ahí es un hecho anormal que ocurriría de manera corta. Entonces, por ejemplo, aquí se dice que alrededor de una válvula, es una válvula con una membrana, donde tengo unos flanges, ahí puede haber fuga si eso se oxida, si está mal apretado. Entonces se dice que es una zona 2. Pero también se dice que alrededor de una zona 1 se define una zona 2, y esto según estas distancias. La zona 1, 3 metros alrededor del punto de fuga, y la zona 2, 3 metros más allá. Mientras que para un equipamiento de tubería, uno habla de 0,3 metros, 30 centímetros alrededor del punto de fuga, se define una zona 2. Bien, con respecto a otro caso, en el caso del gasómetro, tengo un gasómetro con aquí en ese sector la cámara de purga con su sistema de alivio. Aquí tenemos una visión entonces hacia abajo de la cámara de purga, y aquí debemos entonces definir una zona 1 alrededor de la purga hidráulica, y aquí tengo una válvula de alivio. Es un hecho normal de que ocurra una fuga, así que por ende una zona 1. Y luego alrededor 3 metros, una zona 2. Pero aquí dentro de la cámara, como tengo un límite físico, un muro, no vamos a decir que es 3 metros alrededor de un círculo teórico, no. Vamos a decir la zona es toda la sala, porque en toda la sala se puede acumular la mezcla explosiva, y también 3 metros fuera de esa sala, 3 metros de manera horizontal y 3 metros a más arriba. Y más allá se supone que la mezcla explosiva se ha diluido tanto con el aire que ya no estamos en condición de explosión. Y podrán notar justamente en esa zona acá un detector de fuga de metano que está metido dentro de la zona para avisarnos que tenemos algún problema. Bien, estamos cerca de terminar. Aquí vemos entonces un plano de zona con riesgo de explosión dibujado hace más de 20 años ahora. Aquí reconocemos sobre los digestores una zona 1 de rojo, 3 metros alrededor una zona 2, y aquí dentro del biodigestor está definido una zona 0, etc. Entonces aquí están identificados. Pero además se aprovechó ese documento para indicar los detectores de metano
pueden haber sido detectores CO2 o de H2S, pero en ese caso se indicaron únicamente los detectores de metano para que el instrumentista entonces adquiriera estos equipos y después los instalara en terreno. Bien, como ayuda, pueden buscar información con respecto a definiciones o cómo ubicar estas zonas. Pueden encontrar ejemplos en la NFP 820-2020, en la IEC también, hay información. La que más me interesó, la que encontré como más adaptada al biogás, es la norma suiza, la SUBA, la que está en francés, en italiano o en alemán, porque son los tres idiomas que hablan, pero no está en español. Pero aquí tienen como dos normas o dos guías interesantes. La primera, que su instalación biogás está segura, donde hay dibujos, un poco de ese estilo, más simple, pero están los conceptos dibujados. Y también prevención de explosiones, principios, prescripciones minimales y zonas. Les invito entonces, si están interesados, a revisarlas. Bien, ¿para qué hacer un plano ATEX? Aquí tenemos el caso de un plano ATEX que tuve que realizar 2 años atrás, donde tengo en planta las zonas y tengo algunas secciones. Y eso no sirve solamente para guardarlo en carpeta, sino que sirve para comunicarlo a otros especialistas, porque el eléctrico, él no sabe dónde está la zona de riesgo, él no es procesista, hasta a veces no sé qué es lo que es el biogás. Pero usted le tiene que decir, ojo, esa zona es una división, una zona de tipo 1, que empieza de aquí hasta allá, y el eléctrico entonces deberá diseñar su instalación conforme a la reglamentación local. O sea, cada país latinoamericano debe tener una norma que diga que en zona de explosión habrá que aplicar tal procedimiento. Pero además el eléctrico deberá determinar y comprar equipamiento adaptados a las zonas con riesgo de explosión. Y hablamos de motores, luminaria, interruptores, caja de paso, etcétera, etcétera. También ese plano le sirve al instrumentista. Y él debe determinar entonces una instalación de control conforme también con las zonas con riesgo de explosión, incluyendo entonces la compra, la especificación de equipamiento de instrumentos adaptados a esa condición. Y ahí tenemos instrumentos a prueba de explosión, seguridad aumentada, seguridad intrínseca, pero no iré más en detalle, no es parte de este curso. Y como en el plano ubicamos detectores de explosión o de H2S, entonces él sabe que debe comprarlos y debe ubicarlos. Ahora, él no sabe si arriba o abajo en general, ustedes lo tendrán que indicar. Y finalmente, el ingeniero civil, quien debe prever muros cortafuegos, cielos destructibles en caso de una sala caldera, vías de escape o ventilaciones, también para poder siempre tener una renovación de aire y evitar acumulaciones de gases peligrosos o tóxicos. Bien, agradezco, terminamos el curso, duró 1:10. Muchas gracias por su presencia, por su paciencia, su tiempo. Quiero, antes de ceder la palabra, recordar que como mitad de julio vamos a hacer un pequeño ejercicio, una explicación de cómo calcular y cómo tratar la materia por 2 vías, la digestión aeróbica con aire y la digestión anaeróbica sin aire. Me van a preguntar, pero a nosotros nos interesa el biogás, no nos interesa la vía aeróbica. El objetivo es solamente que vean cómo calcular el gasto energético entre ambas medidas, porque a veces es mejor tratar de acuerdo a la vía aeróbica y a veces es mejor la vía anaeróbica por un asunto de gasto energético. Y es importante poder determinarlo, tener esa sensación para convencer a los clientes, convencer a su jefe de que la generación de biogás es la vía de la mejor solución, y para ello entonces presentaré una metodología de cálculo un poco tediosa, pero invito a los ingenieros y a los interesados a descubrir esa metodología. Finalmente, muchas gracias nuevamente por su atención. Bueno. Gracias. Muchas gracias, Jean-François, por la presentación. Un poco larga. Sí, pero bastante interesante.
¿Hay alguna pregunta, Gloria? Sí, Sí, ¿no? hay una, pero creo que parte mostró Jean-François al final. José Luis Betelú dice que están legisladas en Chile normas mínimas de diseño, operación, seguridad y mantenimiento de plantas de biogás. ¿Sería tan amable compartir dichas normas? No sé si hay alguna que faltó o adicionas algo, Jean-François. Perdón, yo escuché Chile. ¿Me puede repetir esa parte Sí, relacionada con la norma y algo así? sí, sí están legisladas en Chile las normas mínimas de diseño, operación, seguridad y mantenimiento de plantas de biogás. Sí, o sea, sí, lo que yo puedo compartir, y hasta lo pueden bajar por internet, es lo que llamamos el reglamento biogás, que es el reglamento sobre la seguridad, es el reglamento de seguridad sobre las instalaciones o plantas biogás, algo así. Ya. El tema es que esa norma no es suficiente para un diseñador, porque esa norma le dice, en ese sector usted deberá prever la seguridad, pero no le dice cómo. Por ejemplo, le va a decir, usted deberá hacer un plano ATEX. Está bien, o sea, para eso, digamos, es un reglamento. Le dice, tiene que hacer esto, pero no le dice cómo. Entonces, lo que yo ahí estoy dando es el cómo para poder cumplir con la reglamentación. Bueno, muchas gracias. De resto, no sé si alguno quisiera formular alguna pregunta adicional, porque no tenemos más preguntas. Sí, yo tengo una, Ya. Jean-François. En caso, en el país donde uno está diseñando una planta de biogás a gran escala, no hayan normas relacionadas al tema de biodigestores, por ejemplo, ¿qué normas son las que debería adoptar o cuáles normas me debería fijar para poder implantar todo el sistema de seguridad? Mira, aquí es delicado y es complejo porque, a ver, tú tienes, ¿cómo decirte? Hay información reglamentada y información no reglamentada. Así es. Lo reglamentado, a veces te dicen, tiene que prever la seguridad y no te dicen cómo. Bueno, en una diapositiva anterior yo les he indicado, voy a estar aquí, alguna referencia en donde uno va aprendiendo, adquiriendo información y yo les invito a leerlo. Yo la verdad que de vez en cuando lo reviso porque no me sé todo eso de memoria, pero sí he tratado de explicarlo y de simplificarlo en esquema y con herramientas. Pero te invito a ver estas normas, están en inglés o en francés o en otro idioma, y hasta te puedo mandar algunas que tengo. Y ahora, después, con respecto a lo que no está reglamentado, eso es propio del diseñador, y por eso el diseñador debe ser especialista. ¿Dónde poner una restallama? ¿Dónde más conviene poner una trampa de humedad? Eso no está normado. En el caso de Chile, y no se puede normar. En el caso de Chile, te va a decir, usted deberá prever las trampas de condensado en los puntos adecuados. Y ahí le toca al especialista saber dónde, porque él tiene experiencia, criterio, etc. Y por eso es especialista. Entonces, no todo está normado. Y la última cosa que te quiero decir, que yo lo he vivido, en Chile dicen, y si no está reglamentado, el diseñador deberá utilizar e indicar cuál normativa extranjera ha utilizado, dando las explicaciones pertinentes. Esa es como la frase mágica. Y eso ocurre muchas veces, que uno tiene que buscar una norma afuera y respetarla, enunciarla en su diseño, y si no hay nada, bueno, ahí está el especialista que debe utilizar su propio criterio. Gracias. En este caso también podrían referirse a normas relacionadas a gas natural, ¿no? De seguridad, posiblemente. Sí, efectivamente. Y de hecho, como tengo experiencia en diseños de red de gas natural, eso me ha permitido también manejar el concepto y aplicarlo al biogás. Entonces, efectivamente, tú puedes utilizar alguna norma relacionada. Si no hay nada para el biogás, como el biogás contiene metano, entonces tú puedes utilizar las normas de gas natural o petróleo.
Pero ojo, hay una limitante. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, el biogás no es metano. El biogás contiene agua, entonces eso significa un problema que la norma de gas natural no considera. También tiene H2S, que en general la norma de gas natural podría considerarlo en las estaciones offshore, en lugar donde se extrae el gas natural, pero para la ciudad no te considera H2S, que no hay. Entonces tú tienes que adaptar esa normativa al caso del biogás. Y el tercer punto es la presión. Las redes de gas natural son, las reglas, las normas son muy, muy rígidas. Te piden, por ejemplo, soldaduras especiales, con radiografía, con porcentaje de radiografía de acuerdo a la zona de concentración de población. Es muy estricto. Entonces yo digo, usémoslo, pero hasta un cierto nivel, con cierto criterio, porque si no vamos a encarecer de loco a una instalación de biogás sin que sea necesario. Gracias, Jean-François. Bueno, por aquí hay otra pregunta de Santiago Tifén. Dice, en el caso de biodigestores flexibles de baja escala, ¿existen equipos de seguridad apuntados a este tipo de productos? De no existir, ¿cómo se pueden salvar estos riesgos sin caer en sobrecostos que hagan inviable el proyecto? A ver, si entendí bien, la pregunta sería para el caso de biodigestores flexibles. Flexibles se refieren probablemente a un estanque con una cubierta tipo polietileno, tipo PVC. Supongo que es algo así. Sí. ¿Cuáles son las reglas de seguridad? Bueno, primero la presión. La presión vacío, no creo que tengan problema de vacío, porque en ese caso la cubierta caería sobre el nivel del espejo de agua y eso no genera problema. Pero para eso está la matriz de riesgo. Uno determina variable, presión, palabra guía menos, o sea, una baja presión. ¿Qué ocurre? Y ahí el especialista ve si es peligroso o no es peligroso. Y determina si necesita un alivio por vacío, pero sí un alivio por presión. Eso es sí o sí. Y a partir de ello tiene que calcular, como lo demostré, presión de apertura, P de carga, revisa que la sumatoria es sostenible por la cubierta. Si es sostenible, perfecto, estamos bien, pero si no aguanta, entonces hay que aumentar la sección de la válvula de alivio o el sistema de alivio, que también podría ser una guarda hidráulica, o sea, un sello hidráulico. Es posible también. Y eso no es tan caro, no es tan caro. Bueno, muchas gracias, Jean-François. Aquí ya no tenemos más preguntas. No sé, Fernando, te cedo la palabra. Sí, más bien quisiera agradecerle a todos. Quisiera, ¿cómo se llama? Informarles que, antes de terminar, que en los días del 6 al 8 de octubre vamos a realizar el encuentro virtual de la red Biolac debido a la coyuntura actual. No sé si pueden ver mi pantalla. François tiene que dejar de compartir para... Puede ser. Ahí. Tengo que dejar de... Ok, déjame pillar ahí cómo hacerlo. Abajo. Mira ahí. Sí. Acá. Bien, dejo de compartir. Deja de presentar. Aquí está. Te devuelvo la mano. Está hecho. Perfecto. Fernando, tú tienes la mano ahora, me parece. Sí, ya. ¿Están viendo mi presentación? ¿Mi pantalla? Sí, ya se ve. Colócalo en modo ya. A ver si. Sí, lo que. Ahí. Justo lo que les quería comentar es que del 6 al 8 de octubre de este año se va a estar llevando el encuentro de la red. Este año va a ser de manera virtual debido a la coyuntura
por el COVID. Sin embargo, lo vamos a llevar a cabo y el próximo año ya va a ser en formato normal. Vayan separando fechas, como les comento, va a ser del 6 al 8 de octubre. En unas semanas ya les estaremos compartiendo mayor información relacionada al encuentro, la estructura y los invitados que van a ir confirmando para participar. Bueno, muchas gracias por su participación. Gracias, Jean-François, gracias, Gloria. Muy buena presentación, y nos estamos viendo En 15 meses. Sí, más o menos en 15 días. Bueno, igual, muchas gracias a todos, muchas gracias, Jean-François, excelente presentación. Bueno, gracias. Entonces, se cuidan, que estén muy bien, que acaben de pasar un muy buen día. Bueno, igualmente para todos, saludos, chao. Bueno, adiós, saludos. Chao, chao, hasta Saludos con luego. todos. Chao.